Ya. Muy bien, chiquillos. En esta clase vamos a comenzar lo que se llama la integral definida. Esta es la parte central del curso. Lo que aprendimos en las unidades pasadas fue solamente las herramientas para ya entrar de lleno en lo que tenemos que llegar. ¿Ya? Así que eh, vamos. Voy a compartirles pantallita primero, aprovechando que tenemos los apuntes de la UFRO, que nos pueden ayudar aquí. Vamos con la integración definida. Ya. Lo primero con lo que vamos a partir nosotros, la integración definida, tiene que ver con las sumas de Riemann. Yo creo que ya ustedes saben cuál fue más o menos el inicio del cálculo. ¿Cierto? El inicio del cálculo tuvo que ver con dos problemas fundamentales. La recta tangente, ¿cierto? Que se aborda todo eso en cálculo diferencial, y el área bajo la curva. Y el área bajo la curva tiene que ver con esta parte de integración que vamos a aprender. Entonces, esta parte es la parte central del curso porque aquí es donde vamos a estudiar bien lo que es el área bajo la curva. Ya. Y vamos a introducir el concepto de integración definida partiendo con lo que se llaman las sumas de Riemann. Entonces, vamos a tener nosotros, por ejemplo, aquí una función continua. Vamos a partir diciendo continuas y positivas. ¿Ya? Cuando ya estamos un poquito más avanzados en el tema, vamos a quitar esta condición de que la función sea positiva. ¿Ya? Pero en una primera instancia, la función sí tiene que ser positiva, continua y positiva, entonces en un intervalo AB, ¿cierto? Parte en A, termina en B. Entonces el problema fundamental aquí es poder encontrar el área bajo esta curva, ¿ya? Y hay un montón de problemas que tienen relación con encontrar el área bajo la curva de distintas funciones. Por ejemplo, partimos con el concepto de velocidad, distancia recorrida, ¿cierto? Que ahí era necesario para encontrar el área bajo la curva. Y siempre que nosotros tengamos que ir sumando cada vez eh, pequeños elementos, pero infinitos de esos elementos, nosotros vamos a encontrar aquí una suma de Riemann. ¿Ya? Entonces, calcular el área bajo esta curva, no tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo, entonces vamos a aproximar. ¿Ya? Entonces, esta región, que es la región achurada, acotada por las rectas x igual a, x igual b, ¿cierto? Estas rectas verticales que están aquí, el eje x, que es el piso, y la curva y igual f de x, que es mi techo. Entonces, la idea intuitiva aquí detrás de esto es que yo puedo ir aproximando el área bajo la curva con rectángulos. Los rectángulos sí sabemos cómo calcularlos, ¿cierto? Ya. Entonces aquí vamos a empezar con lo que se llaman los rectángulos inscritos, que más adelante vamos a llamarlo la suma inferior, y después vamos a tener los rectángulos circunscritos, que va a ser la suma superior. ¿Ya? Entonces, vamos a aproximar el, el área de la curva sumando cada uno del área de estos rectángulos. Y esta aproximación va a ser cada vez mejor si es que tomamos rectángulos cada vez de menos ancho, ¿cierto? Porque ahí vamos a ir aproximando mejor el área. Profe, ¿Sí? eh, no entiendo por qué, por ejemplo, el rectángulo que va de A a X1 Ujú. no, no está inscrito en la función así, y el último tampoco. Los dos del medio, sí. Ah, O sea, claro, si yo tomo cualquier punto aquí de la curva entre el A y el X1, mi rectángulo sale de la figura. ¿Ya? No ya, sé ya. si se logra ver bien acá, pero por ejemplo, si es que tomásemos cualquier punto ahí, ya mi rectángulo sale de la figura. Ese pedacito que está Sí, allá, ¿sí? Ahí, no sé si se logra ver bien ahí, ¿sí? ya. Todos quedan afuera, ¿ya? Entonces, claro, por eso no sería inscrito. Y lo mismo pasa con este último, ¿sí? Cualquier otro punto que yo tome ya va a estar por afuera, Ya, ¿ya? profe, gracias.
O sea, claro, al final eso ya va cobrando cada vez menos importancia, ¿ya? Pero para poder partir necesitamos tener estas definiciones bien, bien claritas. Así que muy buena pregunta, Alberto. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir del área bajo la curva? Que sí o sí tiene que ser más grande que el área de estos rectángulos, ¿cierto? Porque como son rectángulos inscritos, el rectángulo, el área del rectángulo siempre va a ser más chica que el área real, ¿ya? Entonces lo podemos escribir de esta forma. Para el ejemplo que está acá, el área mayúscula va a ser mayor o igual que x1 menos a, que sería el ancho del rectángulo, por un f de c1. Y el f de c1, bueno, Debería ser FDA. acá está, sería, claro, el mínimo absoluto del intervalo. Claro, que en este caso sería el a. ¿Ya? Todos estos C1, C2, C3, C4 son el mínimo de la función en el intervalo. Claro, en este caso sería A aquí. Aquí ya es un poquito más difícil de ver, no sé si es exactamente ahí donde choca el X2, pero lo que sí sabemos es que el área real sí o sí tiene que ser más grande o igual, en algún momento van a ser iguales, a el área de esos rectángulos, ¿cierto? El ancho, x1 menos a, por la altura, el f de c1 en este caso. ¿Ya? X2 menos x1, el ancho del otro rectángulo, por su altura, un f de un c2. ¿Ya? Entonces, ya dijimos que esta aproximación va a ser cada vez mejor si es que vamos considerando cada vez más rectángulos. Entonces, por ahora, por comodidad y para más adelante cuando sigamos haciendo los cálculos, vamos a considerar que todos tienen el mismo ancho. Ya todas van a tener la misma diferencia. Entonces, el A y el B van a estar divididos en estos n rectángulos. ¿Ya? Partiendo de un x sub 0 o el A, de ahí x1, x2 hasta un x sub n que sería el B. ¿Ya? Y el CI escogido para la función va a ser el mínimo de esa función en el intervalo que corresponda. ¿Ya? Por ejemplo, el C1 va a ser el mínimo de la función entre el x sub 0 y el x1. Y así podemos nosotros ir tomando mejores y mejores aproximaciones. ¿Ya? Entonces, esta área, ¿cierto? Yo la puedo aproximar con esta sumatoria. Ya la sumatoria de la altura de los rectángulos, el f de CI, ¿cierto? En este caso el f del mínimo, o el f que sea el mínimo, por el delta x. Y este delta x es el ancho de cada uno de estos rectángulos. Como dijimos que todos los rectángulos tenían el mismo ancho, entonces yo puedo calcular este delta x como la longitud del intervalo, ¿cierto? AB, dividido en el número de rectángulos que yo quiero, o en el número de subintervalos, que le vamos a llamar. ¿Ya? En este caso, n. Entonces, a medida que el n va creciendo, nuestra función o nuestros rectángulos se van a ir aproximando mejor y mejor nuestra área. ¿Ya? ¿Ya cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Se van entendiendo bien la idea? Ya, ¿sí? Yo creo que escuché más o menos mal al que habló ahí. Ya. Y me imagino que como mientras más rectangulitos hay, entonces podemos hacer que n vaya a infinito. Exacto, para allá va la idea. ¿Ya? Entonces, nosotros partimos el curso viendo esta animación en GeoGebra, ¿cierto? Ya, mientras carga. Entonces, esta aproximación que nosotros estamos haciendo del área va siendo cada vez mejor a medida que vamos tomando cada vez más rectángulos. Entonces vamos a llamar la suma inferior del intervalo con un Sn, ¿cierto? Una S minúscula que va a ser suma inferior. Este n me va a representar cuántos rectángulos yo voy a considerar y el f de la función. ¿Ya? Entonces va a ser
la suma inferior, la sumatoria de todos estos rectángulos, de las áreas de estos rectángulos. ¿Ya? El ancho delta X, ¿cierto? El ancho, cada uno de estos rectangulitos de acá, por la función evaluada donde sea que él sea el punto mínimo. ¿Ya? Y aquí entonces tenemos que recordar algunas fórmulas que sí o sí vamos a necesitar, por lo menos en un principio. ¿Ya? No sé si se acordaban de estas fórmulas, las fórmulas de sumatoria. ¿Sí? Sí, ¿Sí se acordaban bien? Ya. Y aquí falta una que en realidad es como la obvia, ¿cierto? La sumatoria. Aquí a falta de... Por ahí. Eh, pongámosle un C constante. Si yo sumo C más C más C más C más C, n veces, ¿cierto? Es una suma iterada, entonces sería la multiplicación de C por n. ¿Ya? Esa es la, la obvia. Yo creo que por eso no se escribió aquí, porque es muy trivial. Esa ya deberían conocerla. Quizás la del i cuadrado puede ser un poco más difícil de recordar si es que no se trabaja hace tiempo, pero la del i y la del i cubo deberían ser eh, ya sabidas. ¿Sí? ¿Al- ¿Alguna duda con estas o se las saben bien? Porque sí o sí las vamos a utilizar. Bueno, y si no se las saben, hay que recordarlas. ¿Ya? Muy bien. Entonces veamos un ejemplo concreto. Hasta el momento todo ha sido bien abstracto, aunque hemos tenido algunos diagramas para ayudarnos. Ya. Vamos aquí entonces a recordar el GeoGebra con el que partimos. No, ya, no lo tengo. Lo perdí. Ya, vamos con un ejemplo en concreto. Entonces, dice aquí, encontremos una expresión para la suma inferior de la función f, definida en el intervalo 0,4, y la función definida por f de x igual x cuadrado. ¿Ya? Vamos a considerar entonces el ancho de cada rectángulo igual, por lo tanto, nuestro delta x va a ser 4 dividido por n. ¿Ya? Como el intervalo va de 0 a 4, entonces el ancho de cada rectangulito va a ser 4 dividido por n, al considerar n rectángulos. ¿Ya? Entonces acá dice, como la función es estrictamente creciente, el mínimo se produce en el extremo izquierdo del intervalo. ¿Ya? Por lo tanto, en el punto x sub i menos 1 en este caso, tendríamos 4 por i sub i menos 1 sobre n. ¿Ya? Ese sería tomar el punto izquierdo de cada intervalo. ¿Ya? Entonces, la suma inferior va a ser la sumatoria de la función evaluada en el punto donde se hace mínimo la función por el delta x. ¿Ya? Reemplazando, vamos a tener nosotros 16, ¿cierto? El x será el x cuadrado, así que me va a quedar esta expresión al cuadrado, 16 por i menos 1 al cuadrado, dividido en el cuadrado, por el delta x, 4 sobre. Desarrollando un poco la expresión, las constantes quedan afuera, ¿cierto? 16 por 4, 64, n cuadrado por n cubo afuera, y aquí entonces yo puedo escribir nuestra sumatoria, ¿cierto? Haciendo un cambio de variable en el límite superior. Entonces nos queda la sumatoria desde igual 1 hasta n menos 1, ¿cierto? Sin considerar el término n del i cuadrado. Y aquí entonces ocupamos la fórmula que acabamos de recordar, ¿cierto? Reemplazando el n por un n menos 1. Y llegamos a esta formulita de aquí, ¿ya? Y por lo tanto, al desarrollar un poco más, al factorizar, ¿cierto? Simplificar algunos valores, llegamos a que esta es la expresión de la suma inferior para cualquier rectángulo n, para una cantidad de rectángulos n. ¿Ya? Entonces, a medida que vayamos tomando cada vez más y más rectángulos, el valor de n va a ser cada vez más grande y nosotros, usando límites, podríamos saber que ese límite converge a un valor. Ya no se va al infinito, ni se va a cero. ¿Ya? Entonces, ahora esto es lo que nosotros ocupamos para los rectángulos inscritos. Podemos hacer exactamente lo mismo para los rectángulos circunscritos y obtener la suma superior.
¿ya? Entonces la definición va a ser prácticamente la misma que la de la suma inferior, salvo que ahora el f de ci va a ser el valor máximo de la función f en el intervalo correspondiente. ¿Ya? Entonces la suma superior se define exactamente de la misma manera que la suma inferior. ¿Ya? Solamente que el CI va a cambiar su posición dentro del intervalo. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Profe, yo por lo menos como que me perdí en la parte de CI, o sea, de cómo llegó, de hecho ahí mismo, x sub i menos 1 igual a 4 como que ahí, de ahí pasarlo para la fórmula de la sumatoria, como que... Ah, ya. Ya, perfecto. Vamos a hacer el cambio de cámara entonces. Voy a dejar de compartir un poquito para que lo veamos con mayor atención en el gráfico. Sí, ahí se salta un poco los pasos. Ya, entonces vamos a hacer un zoom. Zoom, wow. Ya, tenemos algo así, ¿cierto? Supongamos que aquí está el 0, el 4 está harto más allá. Ya para que consideremos los rectángulos aquí más pequeñitos. Entonces aquí vamos a tener el x sub 1, aquí un x sub 2, aquí un x sub 3, y así esto va avanzando, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo a mí el problema, esta es la función f de x cuadrado, ¿cierto? Yo voy a tomar el rectángulo, el valor mínimo de cada intervalo. Entonces, el rectángulo de esta parte sería este. El rectángulo aquí al principio sería de altura 0, ¿cierto? El mínimo aquí es 0. Aquí este sería el punto mínimo. Y nos damos cuenta que como la función es creciente, el valor mínimo está exactamente aquí a la izquierda. ¿Ya? Entonces hacemos exactamente lo mismo acá. Ya. Entonces, en el intervalo x1, x2, ¿cuál es el c que estoy tomando? Estoy tomando el x1, ¿cierto? O sea, si este fuese el intervalo x sub i menos 1 con el x sub i, el c que estaría tomando, bueno, el c sub i en este caso sería el x1, entonces el c sub i en este caso sería el x sub i menos 1, ¿ya? El límite inferior de nuestro intervalo, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto? Que es aquí el x1 el que se está tomando, y en todos los intervalos va a ser así, ¿cierto? El límite inferior, el x2, entre el x3 y el x4, el x3, y así se va considerando solamente el límite inferior. Entonces, cuando yo vaya reemplazando estos valores, lo vamos a poder escribir de la siguiente manera. ¿Es cierto? Esto va a llegar aquí hasta un 4. Entonces, el x1 es lo mismo que yo diga 4 sobre n. ¿Sí, cierto? Sí. El x sub 2 va a ser... a ver, parece que me perdí. Para llegar al n, o sea, para llegar a 4, entonces... claro, este sería 4 por 2 por n. ¿Cierto? Si es que lo que quiero ver como un valor numérico. Este sería 4 por 3 por n. ¿Cierto? Y así eso se continúa así. Entonces el x1 y el x sub 2 se escribirían así, 4 dividido por n y 4 por 2 dividido por n, y en general, el rectángulo general que aparezca aquí, el x sub i menos 1 y el x sub i, va a ser 4 por i menos 1 sobre n. Y aquí este sería 4 por i sobre n. ¿Ya? Entonces, cuando nos toque escoger cuál de los dos se evalúa para la suma inferior, tengo que considerar el mínimo, que en este caso sería este. ¿Ya? Este sería finalmente tu CI. Ya. ¿Sí? No sé si queda más clarito aquí en el ejemplo.
Sí, mucho ¿Sí? más claro. Queda más clarito? Claro, porque pareciera que sale de la manga el 4 por i menos 1 sobre n. Claro, pero faltaba explicar los valores numéricos que va tomando cada x sub i. ¿Ya? Pero de ahí sale. Entonces, la suma inferior, como aparecía ahí, la suma inferior de nuestra función f va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los f de c sub i por nuestro delta x. ¿Ya? Y el delta x entonces es 4 sobre n. Entonces sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n del f de c sub i, que el c sub i en el intervalo es el límite inferior, que en este caso es el x sub i menos 1, y el x sub i menos 1 dentro de nuestra función sería 4 por i menos 1 sobre n. Entonces sería la función de 4 por i menos 1 sobre n. Por el delta x que es 4 sobre n. ¿Ya? Y ahí continúa el ejercicio, ¿cierto? Evaluando el 4 por i menos 1 sobre n en la función y te queda al cuadrado y se empiezan a simplificar las cosas. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Ahora sí entendí. Ya, perfecto. Sí, sigamos. ¿Ya? Claro. Se toma el extremo izquierdo del intervalo al ser una función continua, o sea, creciente. Claro, el extremo izquierdo de un intervalo x sub i menos 1, x sub i es el x sub i menos 1. Y ese, verlo dentro como del valor numérico, entre comillas, era esto. ¿Sí? Ya. Entonces ahí se evalúa la función y llegamos a la expresión. Entonces lo mismo ocurre para cuando hagamos la suma superior. ¿Ya? Y es evidente que el área va a estar entre estas sumas, entre la suma inferior y la suma superior. ¿Ya? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para la función x cuadrado, pero ahora con las sumas superiores. Ya, aquí tenemos suma superior, entonces, aquí igual se saltó un montón de pasos. ¿Ya? Vamos a volver aquí a la pantallita. Vamos a volver a la pantallita para ver de dónde salen los términos que aparecen ahí. ¿Ya? Entonces ahora me dice que está tomando los rectángulos circunscritos. Entonces el mayor valor es el que queda afuera. Entonces ahora estamos considerando estos rectángulos. ¿Ya? Los rectángulos que están en azul. Y aquí podemos ver evidentemente de que sí se cumple, ¿cierto? De que el área sí o sí va a estar entre estos dos valores. Entonces esto nos da como una suerte de cotas. ¿Ya? Entonces, en un intervalo x sub i menos 1 y un x sub i, ahora vamos a considerar el de la derecha, que en este caso sería 4 por i sobre n. ¿Ya? Entonces, nuestra suma superior, nuestra suma mayúscula, sería considerar la sumatoria de i igual a 1 hasta n de nuestro término c sub i por el delta x. Ya, ¿qué sería nuestro c sub i? Nuestro 4 por i sobre n. Entonces aquí tendríamos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de, bueno, yo creo que ya podemos llegar y evaluar en la función, ¿cierto? 4 por i sobre n y todo esto elevado a 2 por el delta x, que es 4 sobre n. ¿Ya? La longitud del intervalo dividido en el número de rectángulos. ¿Ya? De ahí es de donde sale. Entonces, si volvemos, llegamos rápidamente a la misma fórmula anterior, eh, a la fórmula del i cuadrado, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, y llegamos a la expresión final. Simplificando algunos valores, llegamos a esto. ¿Ya? Entonces, fíjense que es muy parecida a la de la suma inferior, ¿cierto? 32n-1, 2n-1 sobre 3n cuadrado. Aquí sería 32n más 1 por 2n más 1 sobre n cuadrado. 3n cuadrado. Son muy similares.
¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta con la siguiente observación que el área finalmente va a ser el límite de estas dos sumas. ¿Ya? Entonces veamos aquí la observación. Una vez sea f la función continua no negativa, ¿ya? Aquí la función puede ser 0 en el intervalo a, b, y sea la región acotada entonces por la curva y los intervalos a las rectas x igual a, x igual b y el eje x. Ya dijimos entonces que vamos a particionar nuestro intervalo, o sea, vamos a cubrir todo el intervalo, pero con pequeños pedacitos, ¿cierto? Subintervalos, cuyo largo va a ser b menos a sobre n, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo esta observación es que estos dos límites existen y son iguales. ¿Ya? Los límites de la suma inferior y de la suma superior existen y van a ser iguales. Y en los ejemplos anteriores nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Calculando el límite al infinito, el grado del de arriba es n cubo, mentira, n cuadrado, el grado del de abajo es n cuadrado, así que podemos dividir los coeficientes, que en este caso sería 32 por 2 dividido en 3. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con la suma superior. ¿Ya? Entonces, vamos a nosotros a definir el área como el límite de estas sumas. ¿Ya? El límite de esas sumas es lo que a nosotros nos va a dar el área bajo la curva. ¿Ya? Permíteme un segundo. Denme un segundito. Ya. Muy bien. Veamos un ejemplo más. Ahora nos preguntan por el área de la región acotada por la curva y igual x cubo más 2x más x y el eje x. Entonces, aquí está graficada la curva y me tengo que dar cuenta cuál es la región que a mí me están indicando con lo que aparece aquí. Entonces me dice la región acotada por la curva, esta es la curva azul, ¿cierto? Y el eje x. Entonces, si yo tuviera que marcar aquí de qué región estamos hablando, sería esta región que está aquí, ¿cierto? Este pedacito que está acá. Aquí. Esa es la región que le vamos a calcular el área. ¿Ya? Y justo en este pedacito, el área o la función está por debajo del eje x. ¿Ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que es lo que va a ocurrir si es que consideramos funciones que pueden ser negativas. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos damos cuenta es los límites de la región. Los límites en este caso serían desde el menos 1 hasta el 0, ¿cierto? Y la función es negativa. Entonces aquí va a escoger cualquier punto dentro de cada subintervalo y va a considerar este punto, menos 1 más i sobre n. Ya, y veamos de dónde sale ese menos 1 más i sobre n. Ya, vamos a hacer harto zoom aquí. Por suerte no pierde calidad al ser una imagen de látex. Ya. Entonces aquí esto está partido en muchos rectángulos, ¿cierto? Ya. Como en los ejemplos anteriores, nosotros partíamos con el x desde el 0, no considerábamos el punto de donde parte nuestro intervalo. ¿Ya? Entonces, si el largo es 1, ¿cierto? Aquí nosotros tendríamos que cada uno de estos rectangulitos tendría un ancho de 1 sobre n. ¿Ya? Un ancho de 1 sobre n. Y en específico, cada uno de estos puntos, por ejemplo, este punto que está acá, tendría que ser, vamos a hacerlo así, ese punto que está ahí es el menos 1 más 1 sobre n. ¿Ya? Entonces, en general, un rectángulo cualquiera que yo voy a considerar acá, por ejemplo, aquí, ¿cuál está considerando? El derecho. Sería algo así. Ya. Aquí tendríamos el xy y aquí el xy menos 1. No, lo voy a hacer mejor en la pizarra. Está quedando.
un poquito mal aquí. Ya. Vamos a cambiar. Vamos a ir a la pizarra. Ahí, ahí. Ya. Entonces, me estaba diciendo el problema. Ahí sí. Tenemos nuestra función que hace algo más o menos así. Ya. Aquí estaba el -1, aquí está el 0. Entonces, un rectángulo cualquiera que yo considere aquí va a ser un x sub i menos 1 y un x sub i. ¿Ya? Pero ahora, exactamente dónde está ubicado este x sub i menos 1 sería el -1 más el i menos 1 pasos que yo hago. ¿Ya? Eso es lo que sería el valor del x sub i menos 1. Y el x sub i sería este valor, ¿cierto? El -1 más el i sub n. ¿Ya? Entonces estaba diciendo que el ejercicio va a considerar el extremo derecho. Entonces nos quedaría algo así. ¿Ya? Algo así. Entonces la suma que está calculando, no sé si podemos decir que va a ser la suma superior o la suma inferior. ¿Ya? Pero sí nosotros podemos decir, bueno, esta era la función f de x igual x cubo más 2x cuadrado más x. ¿Ya? Podemos reescribirlo un poco, ¿cierto? Esto sería x cuadrado más 2x más 1, o sea, sería x por x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, el ancho del rectángulo sabemos que va a ser 1 sobre n, pero la altura o el largo del rectángulo, ya no sé si podemos llamarlo altura, va a ser precisamente esta expresión que está acá. ¿Ya? Entonces sería ese punto que está ahí, el f de x sub i, sería x por x más 1 al cuadrado. X sub i. X sub i. ¿Ya? Pero como la altura está para abajo, vamos a considerarlo aquí una altura negativa. ¿Ya? Para que no tengamos problemas con los signos. ¿Ya? Y va a ser siempre así. Cuando nosotros tengamos una altura negativa o una altura que esté mirando para abajo, la vamos a considerar negativa. ¿Ya? Eso va a ser muy, muy importante. Ya. Entonces, el área de la región que me están pidiendo acá va a ser el límite, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito de la sumatoria que vamos a calcular. Ya no sé si llamarlo sumatoria inferior o superior porque va a cambiar, ¿cierto? Como aquí es decreciente y después es creciente, va a cambiar si es inferior o superior. Ya, pero ¿qué es lo que estamos calculando acá? Estamos calculando el límite cuando n tiende a infinito de la siguiente sumatoria. La sumatoria de i igual a 1 hasta n de el área de cada uno de estos rectángulos, que sería el largo o la altura, que sería menos el x sub i, que sería el menos 1 sobre más i sobre n, por el x sub i más 1. El menos 1 más i sub i más sobre n más 1, se nos cancela los 1, así que nos queda i sobre n al cuadrado. Por el delta x, que el delta x es el ancho de cada uno de esos rectángulos, que dijimos que era 1 sobre n. Uf. Vendría siendo como una serie que Claro, o sea,
pero no sé si llamarlo serie finalmente, porque sabemos que esto va a converger, pues así que no tenemos que aplicar esos criterios de convergencia ni nada por el estilo. Pero claro, pues cuando uno calcula una sumatoria al infinito, es una serie. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener aquí? Ya. El límite entonces, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de i sub n hasta n. ¿Qué nos va a quedar aquí? Menos n sobre más i, menos n más i sobre n por i cuadrado sobre n cuadrado por 1 sobre n. ¿Cierto? Ya, es que se salta muchos pasos la cosa. Ya. El n cubo sale para afuera. Así que tenemos límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cubo, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i cubo menos i cuadrado n. ¿Ya? Y aquí entonces calculamos esa sumatoria utilizando las formulitas ya conocidas y llegamos al resultado final. Ya, voy a ahorrar aquí. Acá arriba. Profe, ¿Sí? ¿no era más n menos i o no? Porque hay un menos adentro y un menos afuera. Sí, toda la razón. Era un n, ¿cierto? Menos i. Ahí sí. Ahí menos más. Ya. Veamos aquí a lo que llegamos. El límite cuando n tiende a infinito de la siguiente sumatoria. 1 sobre n cubo por... Ya, la sumatoria del i cubo ya dijimos que era n por n más 1 medios y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Ya. Más, bueno, con un menos. Vamos a ponerle aquí un menos. Ya, ahí sí. Ya, más n por la sumatoria de los i cuadrados. La sumatoria de los i cuadrados dijimos que era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ya, a menos que me haya equivocado en algo, probablemente me haya equivocado en alguna cosa. No, no, está bien. ¿Por qué no? Estoy viendo que no vamos a llegar al resultado esperado. Aquí este era un n a la cuarta. Esto n por n cuadrado por n se nos va ese denominador afuera con un n a la cuarta. Ahí sí. Ya. Nos va a tocar simplificar un poco lo que aparece aquí. Límite cuando n tiende a infinito de... Pero sabemos que por lo menos un n cuadrado se va a cancelar. ¿Cierto? Vamos a cancelar el n cuadrado con un n cuadrado que está aquí. Así que nos va a quedar un n cuadrado por... podemos factorizar por un n más 1. Podemos factorizar por 2. ¿Cierto? Y nos va a quedar entonces un n más 1 del término que está acá, más un 2n más 1 tercios de lo que está en nuestra fracción derecha. ¿Sí, cierto? Espero no equivocarme. Bueno, este es menos. Aquí tenía un menos. Ya. ¿Qué es lo que nos va a quedar? El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado por un n más 1 sobre 2 por, aquí nos va a quedar menos 3n, así que nos va a quedar menos n, menos 3 más 1, nos va a quedar un n menos 2 sobre 3. ¿Sí? Espero no equivocarme en estos cálculos. Pero calculando el límite del infinito, entonces se nos va a cancelar
gran parte de lo que está aquí, ¿cierto? Porque nos va a quedar un n cuadrado sobre n cuadrado y nos va a quedar el 1/6. 1/6. Ya. Mentira. Porque aquí esto es un 4. Mira las tonteras la que me equivoco. Y no estamos para equivocarnos en esas cosas. Aquí faltaba un dividido por 2 si es que esto está al cuadrado. Entonces nos va a quedar menos 3n menos 3. Mejor no nos saltemos ningún paso. 4n más 2 sobre 2 por 3, 6. Entonces aquí llegamos a n menos 1. Límite cuando n tiende a infinito de finalmente n más 1 sobre n menos 1, o sea, n más 1 por n menos 1 sobre 12n cuadrado. Ahí sí. Llegan finalmente a que esto es 1 sobre 12. Ya. Ahora, obviamente, cuando nosotros queramos calcular el área bajo una curva, no vamos a hacer todos estos pasos. ¿Ya? Aquí estamos viendo el fundamento de cómo funciona esto. ¿Ya? Y fíjense que nosotros llegamos a un área positiva, siendo que lo que estábamos calculando era un área bajo el eje X, una función negativa. ¿Ya? ¿Y cómo fue que cancelamos un poco ese sentido del área negativa? Considerando la altura como negativa. ¿Ya? Nos vamos a meter con más detalle sobre eso más adelante. Ya con lo que es respecto a las áreas negativas, entre comillas. Ya, pero lo que quería ver hoy día y lo que quedara clarito hoy día era el tema de aproximar. Que vamos a aproximar áreas haciendo estas sumas superior, inferior o cualquier punto dentro del intervalo. ¿Ya? Esta es la primera aproximación que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Para poder calcular integrales definidas. ¿Sí? Entonces, espero que con lo que se queden de este curso es estas dos pequeñas relaciones, ¿cierto? Que el área finalmente va a ser el límite de estas sumas, inferior o superior, el límite al infinito, y que cada suma yo la calculo de la siguiente manera, como la sumatoria del área de estos rectángulos. ¿Ya? Entonces mañana vamos a ver un poco más general este tema. Y vamos a introducir el concepto de integral definida y los teoremas fundamentales del cálculo. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final? Profe, ¿Sí? lo que estábamos haciendo más arriba es como sumar áreas distintas, porque desglosábamos la sumatoria en cuando era el cuadrado y cuando era el cubo, entonces ¿cómo sumar áreas distintas o no? Es que todo depende de cómo esté definida la función. ¿Ya? En este caso, sí hubo que separarla, ¿ya? Por cómo estaba definida la función. Pero no siempre va a ser el caso así. ¿Sí? Ya, profe. No siempre va a ser el caso. Uh-huh. Profe, ¿Sí? ¿usted tiene disponible el libro completo? O que usted no subió el capítulo de integrales, pero el libro completo, no sé si usted lo... Sí, por supuesto. Se lo subo de inmediato. Por Subió favor. 4 capítulos así, profe, creo. Sí, creo que subí solo el capítulo 4, ¿cierto? Ahora voy a subir, bueno, todo lo que tiene que ver No me con... refiero a que subió 4 capítulos. Ah, claro, sí. Ahí están. Apuntes del curso, ahí están los 4 capítulos. ¿Sí? Sí, pero, o sea, me refería si es que podría, si es que se pueden más, pues, subir el libro completo. Ah, no, ese no lo tengo. Ya. Ese no lo tengo yo. ¿Ya? Entonces, hoy día mismo les voy a subir voy a dejar habilitada la unidad 2
con la primera guía de esta semana. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. ¿Alguna otra duda, sugerencia, reclamo? ¿No? ¿Todo bien? No, profe, súper bueno todo. No, En el perfecto. Steward está todo esto. Perfecto. Muy bien, Sí. entonces. Ya, nos vemos mañana entonces, chiquillos, para seguir profundizando en este tema. Que les vaya bonito, que tengan bonita semana, bonito Ya, día. profe. Chao, Chao, chao. profe, igual. Adiós. Chao, cuídense. Gracias, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chau, chau.